¿En verdad existen los átomos? ¿O son un invento? ¿Qué es un átomo? Hablar del átomo nos remonta en la época de los griegos, precisamente en el pensamiento de Aristóteles. Él pensaba que solo existían 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire, la cual retrasó la química como ciencia. Platón pensaba que cada elemento tiene una estructura distinta. Él dijo que el fuego tiene forma de tetraedro, el aire de octaedro, agua de icosaedro y la tierra de cubo. Así él podía explicar la fluidez o la movilidad casi nula de los elementos. Se creía que todo estaba formado de estos elementos. El oro, por ejemplo, era el metal perfecto, pues ellos creían que estaba formado por partes iguales de cada elemento. Las rocas, en su mayoría, tierra con un poco de fuego y nada de agua o aire. Se creía que el cuerpo humano estaba formado de los 4 elementos, pero en proporciones distintas. Creían que si éramos calientes era por el fuego, la sangre era agua, había aire pues podemos respirar y la tierra nos hacía sólidos. La primera teoría atómica nació con el pensamiento de Dalton, el cual replanteó lo siguiente: si dividimos la materia de mitad en mitad, ¿habrá un punto en el que no pueda dividirse más? A ese punto indivisible lo llamó átomo. La teoría atómica de Dalton fue el primer intento completo para describir toda la materia, en términos de los átomos y sus propiedades. Dalton basó su teoría en la ley de la conservación de la masa y la ley de la composición constante. La primera parte de su teoría establece que toda materia está hecha de átomos que son indivisibles. La segunda parte de su teoría establece que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y en propiedades. La tercera parte de su teoría establece que los compuestos son combinaciones de 2 o más tipos diferentes de átomos. La cuarta parte de su teoría establece que una reacción química es un reordenamiento de átomos. Pero años después, Thomson hizo un experimento con un rayo catódico. Entonces Thomson construyó su propio tubo de rayos catódicos para demostrar que el rayo que fluía a través del tubo tenía carga eléctrica. Claro, la elaboración de este tubo es más compleja de lo que te estoy explicando, pero nos saltaremos eso para resaltar solo lo más importante. Thomson acercó un imán al tubo de rayos catódico y notó que el rayo se desviaba mientras más lo acercaba. Si el polo del imán era positivo, el rayo era atraído al imán, pero si el polo del imán era negativo, el rayo se alejaba. Esto solo explicaba que el rayo tenía cargas negativas. Thomson había descubierto el electrón. Entonces la teoría atómica de Thomson plantea un núcleo positivo con cargas negativas alrededor del núcleo. Pocos años después, Rutherford quiso llegar al mismo resultado que su maestro Thomson, así creando su experimento para conocer la naturaleza del átomo. Lo que Rutherford hizo fue colocar una placa de oro. Atrás de esa placa de oro, conectó una placa fluorescente que rodeaba la placa de oro. Después disparó una cantidad enorme de rayos alfa hacia la placa. ¿Pero para qué? Los rayos alfa son partículas cargadas positivamente. Si el átomo tiene cargas positivas en el núcleo, estos rayos iban a ser atraídos hacia el núcleo, por lo que puede existir una leve desviación. La placa fluorescente iba a brillar cuando estos rayos alfa colisionen en ella, así evidenciando la desviación. Aunque Rutherford repitió el experimento muchas veces, los resultados eran los mismos. Los rayos eran desviados de manera omnidireccional, algunos a 180 grados, otros a 90 grados, otros eran levemente desviados. Lo que Rutherford concluyó fue: los átomos tienen carga positiva concentrada en el núcleo y los electrones están orbitando sobre él. También dijo que la mayor cantidad de materia del átomo está concentrada en el núcleo del átomo. Pero esta teoría tiene un gran fallo. Según la física clásica, una carga en movimiento pierde energía. Si el electrón está orbitando el núcleo del átomo, entonces el electrón caería al núcleo en milésimas de segundo. Los átomos no podrán existir. Si se te dificulta mucho el orden de las teorías atómicas, solo piensa en detergente. D es de Dalton, T es de Thomson, R de Rutherford. Detergente, Dalton, Thomson, Rutherford. Todo era un caos hasta que llegó Bohr con la primera teoría cuántica del átomo, a explicar el fenómeno del átomo y sus electrones. Pero para entender esta teoría, primero debemos entender el efecto fotoeléctrico y los espectros de emisión y absorción que veremos en otro video.